Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. El día de hoy, pues, llegamos a la cúspide de las exposiciones y de lo pues que vamos a evaluar para el segundo examen parcial. Entonces, derivado pues del listado de temas que fuimos desarrollando, para hoy 29, pues se tiene programado al grupo 13, al grupo 3, que van a exponernos sobre el tema de los residentes definitivos o permanentes y también sobre lo que son los derechos de los extranjeros. Y pues hay un tercer grupo que quedó pendiente que también nos va a exponer. Entonces, pues básicamente los temas de efecto del examen, pues son los que ustedes vieron publicados en el listado de temas, que es básicamente el tema de la aplicación de las leyes extranjeras, la justificación de la ley extranjera en Guatemala, y así sucesivamente, pues todo el listado que se les compartió. E igual pues se los voy a compartir nuevamente el link para que ustedes lo puedan ver, porque como ya se recordarán ustedes que siempre hay personas que una vez al, ¿qué le puedo decir? Al semestre se conectan y entonces pues no tienen conocimiento pues de cómo es que hemos ido trabajando, de qué temas estamos hablando. Entonces aquí les estoy compartiendo el link nuevamente para que puedan ver el listado de los temas que hemos ido trabajando. Entonces, pues en cuanto al tema del examen, de igual manera, pues vamos a evaluar entonces en base a los trabajos y vamos a tomar con mayor consideración pues las preguntas y respuestas que cada grupo pues fue generando. Entonces se van a analizar pues las preguntas que hicieron, que tenga relación realmente en la respuesta y que sea significativo eh, el tema que están, digamos, abordando para poder pues utilizarlas dentro del contexto, ¿verdad? Que es lo que vamos a utilizar para poder ir evaluando también. Y lógicamente pues se le va a cambiar posiblemente el contexto en algunas situaciones para que no quede la pregunta específica como la pusieron, ¿verdad? Para que también pueda haber un poco de análisis por parte de los que vayan a sustentar su prueba la próxima semana. Y pues también habíamos platicado que ustedes me recordaron que era a las 8 de la noche que íbamos a pasar el examen. Entonces, solo quiero verificar. El día martes 3 de octubre nos tocaría el examen. Sería a las 8 de la noche, nos conectaríamos unos 10 minutos antes para poder hacer cualquier tipo de prueba. Entonces, un compañero de la sesión anterior, pues había preguntado igual el tema del punteo, y pues habíamos quedado que 10 puntos relacionado al trabajo de investigación y la exposición, y los 30 puntos restantes pues van a ser directamente del examen. No sé si hasta el momento tienen alguna duda de esto, ¿no? Bueno, entonces pues pregunto al grupo 13 si están por ahí presentes. Sí, licenciado, ya estamos. Ah, va. ¿Usted, don Domingo, es grupo 13 o grupo 3? Ah, no, yo soy grupo 3, perdón. Ah, va. Es que yo creo que el grupo 13 debería de pasar antes, pero no sé, yo creo que no hay nadie del grupo 13 entonces. Vamos a volver a preguntar. Si el grupo 13 no está, le vamos a dar la opción de que pase de último todavía. Y si así no aparecen, pues definitivamente se quedan fuera. Pues, ¿hay alguien del grupo 13 en este momento? Sí, Buenas tardes, licenciado, bueno, aquí estamos. sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Perfecto, entonces tal vez se encienden sus cámaras para poder ubicar de que sí están por ahí. Y así sé que es el grupo 13 ahorita ahí. Veo a 3 personas nada más conectadas. 4, 5. Solo 5 son ustedes, compañeros. No, licenciado, sí somos más compañeros, pero algunos también tienen problemitas en el tema del tráfico. Compañeros, yo creo que ese tema lo hemos platicado reiteradas oportunidades, que el día que les tocaba su exposición, pues sí había que tratar de mover cielo, mar y tierra para estar desde las 5 en sus
hogares comprendemos pues todas las vicisitudes que se dan. Y por eso les ponía el mismo ejemplo de siempre. ¿Qué pasa si hoy tienen ustedes una audiencia? Al juez pues, ya no van a poder justificarle, mire, es que había tráfico, es que se me enfermó el gato, etcétera. Entonces, o están o no están, y si no, pues los declaran en rebeldía y puede inclusive pues afectar los intereses de sus clientes. Entonces, pues les hago yo esa salvedad para que ustedes pues lo tengan de conocimiento. Entonces, para no dar más vueltas al asunto, vamos a ver, está Yulisa, Jorge, Kevin, Laura, Verónica. Vamos a pedir entonces, el sorteo pues va a ser ahorita manualmente, ¿verdad? Voy a pedirle a Yulisa, a Jorge, a Isaura y a Kevin que puedan exponer, y en este caso a Verónica que haga las conclusiones, por favor. Entonces, lo tengo en el uso de la palabra. Ya, buenas tardes, también soy parte del grupo. Gracias, Evaristo. Entonces inicio yo, ¿verdad? No sé quién va a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 13 y les vamos a hablar sobre los residentes permanentes y los residentes pensionados. No sé si ya miro mi pantalla. Ah, sí, muy bien. Para iniciar, ¿qué es un residente permanente? Un residente permanente es la persona extranjera que busca vivir en un país de manera indefinida. Cuando hablamos de siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ahí. No. Segunda. Aquí, ahí está. Como les decía, un residente permanente es una persona extranjera que busca vivir en un país de manera indefinida. Sus características o sus formas de adquirir la residencia, la primera es personas que han sido residentes temporales por un periodo igual o mayor de 5 años. Esto quiere decir que, una de las vías para obtener esta residencia es a través de ser residente temporal, que tiene que tener un periodo no mayor de 5 años. Este proceso permite que a través de ello se establezcan requisitos para establecerse en el país de manera permanente. Cuando habla de matrimonio o unión de hecho, esto quiere decir que las personas que están en esta situación de matrimonio permanecen a través del matrimonio, declaran como un ciudadano del país cuando el vínculo de matrimonio se establece. Esto refleja que las relaciones familiares en el proceso migratorio es más fácil para que ellos estén dentro del país. Cuando habla de los vínculos con ciudadanos nativos, esto debe ser familiar en grado de ley. Por ejemplo, si yo quiero que mi mamá sea ciudadana guatemalteca, yo voy directamente para que ella, a través de los vínculos familiares con ciudadanos nativos, ella pueda ser guatemalteca también. Los nacidos en Centroamérica, esto quiere decir que esto es cuando la integración regional se refleja la posibilidad de obtener residencia permanente en Guatemala y con los hermanos de Centroamérica, o sea, nicaragüenses, los salvadoreños y hondureños. Otra son los residentes. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Gracias. Los residentes pensionados son las personas que se internan en el territorio nacional y económicamente y son beneficiados con pensión y jubilación por parte de gobiernos y organismos internacionalmente y empresas particularmente. Por ejemplo, cuando una persona es residente pensionado, tiene obligación, como cualquier
guatemaltecos, como cualquier ciudadano guatemalteco, de ver sus beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona es jubilada y tiene una pensión en el ICS, ellos son encargados de presentarse con su acta de supervivencia, creo que sí, para demostrar que sí están dentro del país y están cumpliendo con todo lo que un ciudadano guatemalteco hace. Siguiente diapositiva, por favor, compañeros. Ahora hablemos de los residentes rentistas. ¿Quiénes son los residentes rentistas? Ahorita vamos a hablar. Los residentes rentistas son las personas que ingresan al país, extranjeros por supuesto, que dependen económicamente de una renta mínima y estable permanente generada en el extranjero con motivos específicos establecidos en la ley. La primera característica es que esta característica habla de gozan rentas estables permanentes generadas en el exterior. Por ejemplo, si tienen un trabajo en Canadá y tienen una pensión y residen en Guatemala, ellos están encargados de recibir, y aquí en Guatemala pueden tener negocios o pueden tener rentas que les sirva para vivir en Guatemala. O al contrario, o sea, pueden recibir sus alquileres y rentas o lo que sea en el país de donde son y pueden habitar en Guatemala sin ningún problema. Se limitan, se fue la pantalla o se me fue, disculpen. La segunda característica es, que vienen que me cuesta leer un poquito aquí, es muy oscuro, perdón. La estabilidad, se limita a percibir ingresos que proporcionan sus bienes u otros ingresos. Cuando habla de se limita a percibir los ingresos que proporcionan sus bienes o ingresos, o sea que tienen un tipo de limitación, pero los ingresos están proporcionados a sus bienes tanto allá como aquí. Siguiente diapositiva, no sé si sigo yo. Continúo yo, Julie. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar en este caso también sobre los residentes pensionados. No sé si podemos colocar la diapositiva, por favor, la anterior. Ok. Pues los residentes pensionados, como bien lo indica, son aquellas personas que se internan en un territorio nacional y que económicamente son beneficiados de una pensión. Esto quiere decir que, pues, estas personas ingresan, permanecen dentro de nuestro territorio nacional y ellos reciben una jubilación o una pensión por parte de su gobierno o de un organismo internacional. También podemos nosotros, pues, tomar como base de ellos los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Migración, así como los artículos 35 y 36 del reglamento de la misma. Una de sus características es, pues, que percibe una suma de dinero por parte de, como bien lo mencionaba, de una persona o de una entidad con el objeto de satisfacer sus necesidades, alimentación y subsistencia. Para continuar hablando de los residentes rentistas, pues tenemos, como lo comentaba, en los artículos 24, 25 de la Ley de Migración, ellos podrán solicitar la categoría de residentes pensionados o residentes rentistas, siempre y cuando cuenten con un ingreso permanente que sea de manera lícita. Esta cantidad ya se encuentra normada de igual forma. Entonces, debe de ser de alrededor de $1,000 mensuales para que puedan entrar en esta categoría de rentistas. Para poder hacer la solicitud de residentes pensionados o residentes rentistas, los extranjeros, según el artículo 35 del reglamento de la Ley de Migración, deben de realizar esta solicitud.
Algunos de los requisitos se encuentran en el artículo 24 y 25 de la Ley de Migración. Para darles un ejemplo, en el caso de la solicitud, pues debe de completarse tal cual lo menciona el artículo 35 de la ley el reglamento de la Ley de Migración, colocar el nombre completo, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, profesión u oficio, frontera de ingreso al territorio nacional, fecha de expiración de la última visa, si en este caso pues la tuviera. De igual forma, en el artículo 36 del reglamento, era lo que les comentaba, que para poder obtener la residencia, en este caso como residentes pensionados o rentistas, deberán comprobar que tienen un ingreso mínimo mensual equivalente en quetzales a $1,000 norteamericanos, en este caso pues, alrededor de 7,600 quetzales. Cabe mencionar también que en los casos de que las personas soliciten algún tipo de residencia para algún familiar también, pues ellos deben de colocar o adicionar $200 por el caso de los dependientes. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues para que podamos tomar en cuenta algunas de las leyes, reglamentos que nosotros tomamos como base para poder ampliar todo lo relacionado a los residentes pensionados y rentistas, pues está el Código de Migración, la Ley de Migración. En el Código de Migración ya se encuentran algunos artículos que fueron derogados, que se encontraban en la Ley de Migración. Un ejemplo como el artículo 241, que en este pues se derogan varios de los artículos de la Ley de Migración. El reglamento de la Ley de Migración, las reformas al reglamento de migración, que fue uno de los puntos muy importantes para que pudiéramos tener la información bastante actualizada. Entonces, es parte de la legislación nacional e internacional que nosotros utilizamos para este trabajo. Muchas gracias. Muy buena tarde, compañero licenciado. Pues continuando con la exposición que ya mis compañeros me antecedieron, vamos a hablar un poquito de las leyes nacionales y la legislación nacional pues que se enmarca en cuanto a nuestro contenido. Como primer punto, pues tendremos el decreto 44-2016, que es el Código de Migración, en el cual en el capítulo 4, pues prácticamente en esta legislación es la que hace referencia a quiénes son las personas de carácter permanente con el estatus migratorio que se reconocen. Primero, un poquito de la historia, vamos a decir que esta ley se dispone como un marco normativo que surge para que los estados tengan ciertas responsabilidades atendiendo a la necesidad que existe en el sistema nacional en cuanto a tener la migración, pero dentro de este marco se tiene que tener vigilado la migración y el derecho a migrar para que las personas que cataloguen en este estatus pues cumplan con ciertos lineamientos. Como ya mi compañero Jorge me había antecedido, pues las personas que son rentistas tienen que tener ciertas características mínimas. Dentro de esta ley también se regula una clasificación que las personas pueden ser turistas, residente personal o residente permanente, y que va a ser catalogado dentro de esta clasificación una vez que haya pasado más de 5 años establecida esta permanencia. En el caso de las personas que son rentistas, pues habíamos dicho que son aquellas personas que reciben una renta. Y a eso nos referimos que, por ejemplo, yo extranjero tengo una renta porque dentro de mi país, supongamos que fuese costarricense, tengo una empresa y de esa empresa yo recibo rentas porque yo tengo ahí. Pero acá en Guatemala, si yo solicito la residencia, yo no puedo, tengo un impedimento que yo no puedo generar o ser empleado de una empresa acá, porque entonces ya no me cataloga como persona rentista, porque la persona rentista es aquella que recibe una renta. Luego, entrando ya en otro marco legal, vamos a la Ley de Migración de Guatemala, que es el decreto, la anterior, si me podían, todavía con la anterior. Gracias. Con el decreto de migración en sus artículos 22 y 23, que dentro de estos artículos se regulan que las personas que tienen que cumplir con ciertos lineamientos y que las personas residentes y pensionadas pueden solicitar estas categorías
para cumplir los efectos de la ley. Y luego el artículo 24 al 41 pues hace las regularidades dentro de la clasificación y de la norma en el cual deben de cumplir, como habíamos mencionado, con ciertos requisitos. Ahora sí, si me pueden pasar a la siguiente. Gracias. Luego tenemos el acuerdo gubernativo número 692-99, que es el reglamento de la ley de migración. Dentro de este reglamento de la ley de migración, tenemos también una norma que antecede en sus artículos en cuanto a la permanencia. Y es que habíamos dicho que la permanencia es un estatus migratorio, donde las personas extranjeras van a obtener su residencia. Dentro de los requisitos de esta ley de migración, voy a ampliar un poquito acá. Dentro de los requisitos de esta ley de migración se tienen catalogadas algunas normas. Por ejemplo, como bien lo había dicho el compañero, algunos ingresos mínimos. Algo que me llamó la atención ahí es que uno de los artículos enmarca que las personas pueden solicitar la residencia, por ejemplo, cuando yo tengo una familia, soy extranjero y tengo una familia y decido residir en Guatemala. Y para hacer la residencia tengo que tener un ingreso mínimo de $1,000 que me abarque, que yo puedo tener ese ingreso en Guatemala y eso va a cubrir las necesidades que yo tenga con mi familia. Pero también pueden solicitar esa necesidad, aquella familia donde sus hijos son menores de 18 años. Pero si yo tengo un hijo que tiene más de 18 años de edad y él está estudiando en una universidad de acá, ¿puedo hacerlo residente también a solicitar su residencia? Sí, una vez yo demuestre que yo puedo cubrir las necesidades que él tiene como estudiante no graduado aún y no habiendo cumplido 25 años de edad. También dentro de esta ley se enmarca que a los residentes que ya tienen la residencia permanente, se les exonera ciertos pagos, como lo es el pago del IVA. O también cuando yo soy extranjero, pido la residencia y puedo solicitar el ingreso de un vehículo. A ese vehículo me exoneran el impuesto para poder ingresar el vehículo y puedo vender el vehículo habiendo pasado 5 años ya de haberlo utilizado dentro del interior del país. Entonces, también, antes de terminar, voy a marcar el artículo 40, que es al adquirir la residencia por matrimonio. Suponiendo que yo soy una persona extranjera, puedo adquirir también la residencia cuando concibo matrimonio o unión de hecho con una persona que es, en este caso, guatemalteca. Y la unión de hecho tiene que ser declarada, haber sido declarada ya sea por juez competente o por el alcalde, cumpliendo los requisitos que establece en este caso el Código Civil. Entonces, esa es otra forma de haber adquirido la permanencia, residente permanente. Gracias. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Pues continuando en materia, pues si bien es cierto, pues han habido cuerpos normativos, sin embargo, pues uno específicamente, pues se le acaba de hacer una reforma, que es el como tal del reglamento de migración. Básicamente, pues siguiendo con cuáles fueron las reformas, empezando con en la sección primera de este reglamento, se tiene el artículo 35. Básicamente, pues aquí en el artículo 35, de alguna manera, pues parte de lo que se hablaba es de que la dirección como tal de migración es la que se encarga de alguna manera de llevar como que el registro de todos los residentes, ¿verdad? No obstante, pues de alguna manera, pues lo que ha querido esta ley es como que ser más flexible o buscar de alguna manera hacerlo más, ¿cómo decirlo? Más fácil de alguna manera estos trámites, ¿verdad? Ahorita solo por mencionar la reforma, ahorita voy a buscar la fecha exacta que se hizo la reforma de esto. Ahorita en un momentito, solo para poner una fecha exacta. Según
estaba viendo aquí, se hizo el año pasado. Entonces, como tal, parte de lo que también aquí está que no se tiene, es que en el artículo 35, perdón, Lico, ahorita solo voy a... Quiero ir al siguiente porque no encuentro el detalle. Por ejemplo, en el artículo 5, lo que busca es de alguna manera reformar el procedimiento para dar la residencia a los pensionados. ¿En qué sentido? De alguna manera, pues lo que busca, o más bien una reforma al artículo como tal, es de que las personas pues puedan, después de determinado momento, determinado tiempo, pues por ejemplo, si yo como residente pensionado, yo me quiero ir por X y razón cierta cantidad de tiempo al extranjero o a otro por temas de enfermedad, yo voy a tener un lapso de por lo menos un año. Obviamente pues tengo que estar como que mostrándole a la persona, ¿verdad? Bueno, al encargado de migración, decirle que me voy a ir por temas de quebrantos de salud o bien por temas de alguna manera, por temas de los ingresos también podría ser. Y adicionalmente, también puede darse el caso de que si yo por determinado momento, durante el lapso de un año, o yo perdiera mis ingresos, mi fuente de ingresos, que es la que me va a servir a mí para sustentar que soy residente como tal, entonces aquí lo que habría que hacer podría ser aplicar a un cambio de estatus. El cambio de estatus se podría dar ya sea porque si yo me casé con una guatemalteca, y yo siendo mexicano, costarricense, etcétera, de alguna manera, pues, yo pues me separo de la persona. También pues de alguna manera eso me serviría para, independientemente que yo ahí inicié el trámite con la persona, pero me divorcié, yo voy a poder continuar con mi trámite, pero tengo que declararlo bien, solicitarlo al área correspondiente, ¿verdad? Otra de las cuestiones es de que si yo no declaro mi fuente de ingresos, pues corro el riesgo de perder mi fuente, ¿cómo dijera? Mi residencia. O bien, otro punto que se podría pasar, por ejemplo, yo de alguna manera, pues, ya no seguí con el matrimonio, volviendo al tema este del matrimonio, podría darse el caso de que yo, independientemente de que no funcionaron las cosas, pero inicié mi trámite, podría de alguna manera permanecer en el país y de alguna manera, pues, ¿por qué no? Optar a la residencia como tal, la permanente, ¿verdad? Que ya es como tal, ya no sería ni pensionado ni rentista, sino que incluso podría optar hasta por la nacionalidad en algún momento, ¿verdad? Siguiente, Vero. Un punto interesante durante la investigación es de que nos dimos cuenta que a nivel de Centroamérica prácticamente la legislación es muy parecida. ¿En qué sentido? Que de alguna manera, pues, si lo comparamos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o Panamá, de alguna manera, ambos de alguna manera pues tienen como características número uno, que se le exonera a los residentes rentistas o pensionados por conceptos de menaje de casa, por conceptos de alguna manera de cuando yo voy a comprar un vehículo. Obviamente, pues solo cada 5 años, pues puedo hacer como que ese movimiento para que me exoneren de impuestos. Adicionalmente, pues
he visto que la facilidad que ofrecen los países a nivel Centroamérica de que independientemente si, si yo estoy en Guatemala, Costa Rica o alguno de esos países, es de que yo también pueda solicitar que venga también mi esposa o bien mi hijo. Adicionalmente, también me di cuenta de que también se tienen esa facilidad de que yo pueda trabajar. Obviamente hay una excepción, porque en los 5 países siempre hacen la excepción de que solo si yo voy para temas de aportar a la economía como tal del país, porque no puedo trabajar en el país a menos que, bueno, de hecho no puedo trabajar solo con excepciones así. Y como si se dan cuenta en este cuadrito, pues en el caso de Guatemala como tal, pues aquí, ¿qué tienen de obligación estos residentes a nivel Guatemala? Tienen que presentar el acta de supervivencia, la declaración de persistencia de los riesgos de invalidez ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En El Salvador, por el contrario, pues tienen que mostrar sus ingresos, ¿verdad? O categorías fiscales que puedan aplicar a las personas extranjeras, ¿verdad? En Honduras, pues el residente pues puede hacer otras actividades como inversiones, que también otro punto de importante mencionar que tal vez no está de efecto en esta investigación, licenciado, pero creo que es importante mencionarlo, es de que hay una tercera categoría que son los inversionistas. Entonces en los libros y en las leyes mencionaban a los pensionados, rentistas y los inversores, ¿verdad? Por eso en el caso de Honduras, pues que también permiten de que las personas que son residentes de este tipo o bien una inversión, pues puedan realizar inversiones en ese país, valga la redundancia. Adicionalmente, en Nicaragua, pues se exonera por una sola vez el pago del impuesto al valor agregado, por concepto de compras de materiales para construcción. Sin embargo, ya cuando yo voy a construir en una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, ya no voy a tener esa exoneración de impuestos, ¿verdad? En contraparte con Costa Rica, un punto importante es de que ellos tienen su propia normativa que habla exclusivamente de este tipo de residencias. Adicionalmente, pues un punto importante es de que ellos, para efectos de la exoneración del impuesto, porque cada país tiene un determinado rango, ellos le ponen como fecha, como monto mínimo de exoneración un 20% sobre los ingresos que perciban, o bien sobre el menaje de casa, o bien sobre la importación de vehículos, eh, de alguna manera. Y por último, Panamá, que en este caso, pues, de igual forma, en la misma línea de los países centroamericanos, pues, gozan de los beneficios fiscales. No obstante, pues, en el caso de Panamá, ellos ponen un porcentaje diferente a cada país, ¿verdad? Porque ellos, si no mal recuerdo, el residente tiene que tener alrededor de, si no estoy mal, promedio de inversiones de 52,000 dólares para que de alguna manera pues pueda tener esa categoría de residente rentista. En contraparte con, por ejemplo, El Salvador y, si no estoy mal, Nicaragua, que ellos decían que tenía que tener un monto mínimo de inversiones de 50,000 dólares. Entonces, esas son como que las cuestiones que cada país se diferencia. No obstante, los 5, y un punto que también no mencionamos aquí, pero también tiene mucha similitud, valga la redundancia, es México, porque de igual manera, pues México tiene diversidad de tipos de residentes. No obstante, pues ellos de alguna manera pues se alinean con el concepto de cuáles son los beneficios de ser un residente rentista y pensionado, porque de igual forma pues ellos toman en cuenta el punto de vista de que se le va a exonerar por menaje, se le va a exonerar por construcción o bien por la importación de vehículos, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Muchas gracias, Kevin.
Buenas noches, licenciado. Nosotros como grupo vemos que, en conclusión, es importante conocer cómo es todo este funcionamiento de registro de los tipos de residencias en nuestro país, la legislación y cómo son cada uno de los procesos que se llevan a cabo para poder tener este control. Para nosotros también llegamos a la conclusión que es importante mantener como ese control para poder velar bien por la protección de los derechos de cada uno de los extranjeros acá en nuestro país, sin que se discrimine a cada uno de ellos, que se respeten todos sus derechos y que se respeten todos los procedimientos, requisitos que establece nuestro marco legal y así también cuidar de nuestro país. También vemos como conclusión que para nosotros la diferencia entre los residentes pensionados y los rentistas radica en la forma de obtener sus ingresos. Y también de que vemos muy importante el conocer a cabalidad toda la legislación y que en la página del Instituto de Migración encontramos también un formulario el cual contiene todos los requisitos y el proceso que se tiene que ingresar para poder solicitar la residencia de los residentes permanentes, tanto rentistas como pensionados. Eso también. Gracias. Bien, pregunto si el grupo 3 ya estará listo. Sí, Lick, ya estamos listos. Estamos listos. Va. Entonces solo que nos permitan compartir pantalla y empieza. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Soy integrante y subcoordinador del grupo número 3. A nosotros, pues, nos tocó hablar sobre los temas que anteriormente tenemos en la diapositiva, que son derechos de los extranjeros, deberes de los extranjeros, limitaciones y prohibiciones de los extranjeros y expulsión de los extranjeros de igual manera. Estos son los integrantes de nuestro grupo y pues vamos a empezar con el fenómeno migratorio en el mundo. Como sabemos, pues el fenómeno migratorio se ha dado desde tiempos remotos en nuestra sociedad. Principalmente se daba en búsqueda de un mejor lugar donde habría más recursos, donde hubiera mejores condiciones de vida para los habitantes, nuestros antepasados. Ahorita, más que todo el fenómeno migratorio, vamos a ver las causas principales que se da, principalmente en nuestro país y también en Latinoamérica, para que podamos entender cuáles son los derechos y el marco jurídico que protege a los migrantes. En esta diapositiva podemos ver las causas de la migración. Aquí tenemos 5, hay más, como sabemos, pero quisimos enlistar estas porque pensamos que son las principales. Número 1 tenemos las causas políticas. Esta es una de las primordiales que dan origen a la migración. Se derivan de crisis políticas en los países, incertidumbres sociales y sobre el futuro económico. Como podemos ver, los últimos meses o días, pues creo que se ha dado un fenómeno muy triste aquí en Guatemala, que ha sido la migración forzosa, creería yo, de algunos jueces y fiscales que han tenido que irse para los Estados Unidos porque pues están siendo perseguidos políticamente por sus ideales,
por sus resoluciones y por muchas cosas más. También tenemos crisis ambientales. También, lastimosamente, hemos visto en los últimos días un fenómeno natural que afectó a los vecinos del asentamiento Dios es Fiel, en la zona 7, que hubo un deslave y lastimosamente se llevó a algunos habitantes de ese asentamiento. Entonces, también eso puede ser una causa de migración, las crisis ambientales, y como podemos darnos cuenta, en los últimos tiempos ha habido, pues, el cambio climático ha afectado muchas partes de nuestro planeta también. También se puede dar la reunificación familiar. Esto se ve principalmente cuando una persona, principalmente el papá o la cabeza de la familia, migra y pues se establece en el nuevo país donde migró y pues luego empieza a llevar a su familia para que puedan tener una vida más tranquila y ya en la familia completa en el nuevo país donde migraron. En esta diapositiva podemos ver la evolución histórica de la migración. Podemos ver una estadística que nos dice cuáles son los países, bueno, de dónde son los principales, de dónde salen los principales migrantes y de qué países migra más la gente. Como podemos ver, Ecuador tiene el primer lugar, luego está la India, Haití, Venezuela, y tenemos una lista de 17 países. Podríamos destacar de esto que, bueno, hay muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Como sabemos, es un fenómeno que afecta principalmente a nuestro continente. Y ahorita vamos a entrar a hablar sobre el marco jurídico que protege a los migrantes. Principalmente aquí en Guatemala tenemos la Ley de Migración, que es el decreto 95-98. Entró en vigencia el 26 de noviembre de 1998. Como podemos ver, pues ya es una ley que tiene alrededor de, va a cumplir 25 años este año de estar vigente. Creería que tendríamos que hacer una reforma debido a que pues el fenómeno de la migración ha cambiado bastante en los últimos años. Creo que los fenómenos que se daban en ese tiempo, las causas, por qué migraba la gente, han cambiado. Y siento que deberíamos de reformar para que puedan abarcar muchas más situaciones que se dan en estos momentos. Entonces, les doy la palabra a mi otro compañero para que continúe con la investigación, con la exposición. Perdón, es que no sorteamos quiénes eran, no sé si seguimos nosotros. Sigamos así, Wilber. De que se nos adelantó Miguel ahí, pero no quisimos quitarle ahí su emoción. El impulso. Si quieres sigo yo entonces, Rick. Sigan ahí, escojan ahí a los otros dos para que terminemos de una vez. Gracias. Va. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Wilber. Como estaba hablando Miguel, pues a nosotros nos tocó el tema de la migración. Voy a continuar yo con la diapositiva, que es los convenios relativos a la migración o el marco, digamos, de lo que ha aceptado Guatemala dentro de lo que es la migración en general. Guatemala ha firmado diferentes tratados en los cuales se ha suscrito el respeto a los migrantes, los derechos humanos fundamentales de cualquier persona como ser humano, pero en especial a nivel mundial la ONU y todos los países han creado convenios que lo que buscan es proteger la migración, entendiendo de que dentro de la ONU hay países ricos y hay países pobres, y las personas de los países pobres muchas veces no tienen la misma vida que en un país rico y se ven obligados a migrar por temas de guerra, por temas económicos. Asimismo, muchas veces por los mismos problemas que han generado los países ricos. Entonces, en general, pues Guatemala ha suscrito diferentes convenios, entre ellos, Guatemala es miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Con ellos firmaron un convenio que lo que busca es
cuidar a los migrantes en el país y proteger los derechos humanos. También tenemos firmado como Guatemala el convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y promoción de igualdad. Trato igual para los trabajadores, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, ¿va ustedes? Que también está firmado por Guatemala, y dentro de Guatemala, pues ya para ahorita vamos a pasar a la siguiente, que es el marco legal de Guatemala. Ajá. Dentro de Guatemala, Guatemala también tiene pues leyes que ha creado con el único fin de proteger a los migrantes. La Constitución Política de la República de Guatemala establece el respeto por igual para todos. Tiene algunas características un poco pues interesantes ahí, como es el hecho de que todos los centroamericanos son reconocidos como guatemaltecos de origen. Eso está dentro de la Constitución. Pues podríamos decir que se aceptan algunos países como hermanos. Dentro de Guatemala también tenemos la ley del migrante, que la ley del Instituto de Migración, que lo que busca es regular también cómo funciona, cómo entran y cómo se pueden establecer los migrantes aquí dentro de Guatemala, la forma en la que pueden pedir pues algún apoyo a ustedes, tanto para el Ministerio de Trabajo, como deben de inscribirse y todo el proceso. Dejo la palabra al siguiente compañero o compañero. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, voy a continuar con los efectos, con el tema de los efectos de la migración. Tenemos 4 principales causas de los efectos de la migración. Uno está el desperdicio de talento. Muchas veces se pierde muchos profesionales por el hecho de que la situación en cada país es difícil. Por ejemplo, aquí en Guatemala hemos visto que ha pasado mucho de que muchas personas, por cuestiones de que se han graduado de la universidad, incluso tienen maestría, pero muchos patronos no les ofrecen lo que ellos esperan o merecen, por eso pasan a irse o a emigrar a otros países, ya sea de manera legal o de manera ilegalmente. Entonces, a veces esos talentos se desperdician. Tenemos muchos ingenieros, muchos economistas en otros países que podrían ayudar a Guatemala. Sin embargo, por la situación en la que vivimos, muchos emigran. Otro, tenemos el envejecimiento de la población. ¿Por qué se da el envejecimiento? Porque los jóvenes emigran a los países. ¿Y quiénes son las personas que se quedan? Nuestros padres, nuestros abuelos. Eso hace que nuestra población sea, por así decirlo, de avanzada edad. Tenemos otro, la desintegración familiar. ¿Qué pasa con la desintegración familiar? Muchas veces las personas emigran, dejan a sus hijos menores de edad, se va el papá, se va la mamá, y quedan niños solos, a veces con sus abuelos. ¿Y qué pasa? Por la desintegración familiar, muchas veces los niños no tienen una orientación o una figura paterna y materna. ¿Qué pasa con eso? Muchas veces se van a las maras, muchas veces agarran malos caminos, y eso nos afecta como sociedad. Por eso es que ahorita hay en Guatemala muchas pandillas y muchas maras. También tenemos uno de los beneficios que para mí sería las remesas. Guatemala es uno de los países que recibe más remesas a nivel Centroamérica. Esto se da porque nosotros únicamente tenemos a México de por medio, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, eso es un beneficio para las familias. En muchas aldeas aledañas hemos visto, por ejemplo, en mi caso he visto casas muy bonitas, que muchas veces si las personas no emigran a los Estados Unidos o a otros países, esas casas no se podrían construir porque nuestra situación está muy difícil. Muchos jóvenes, podría yo incluirme, nos cuesta mucho o nos va a costar poder adquirir una propiedad. Pero cuando las personas emigran a Estados Unidos, muchas veces eso los facilita. Y esto es un beneficio para muchas personas, muchas familias,
aquí en Guatemala, y también es beneficio para la economía. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las instituciones que apoyan a los migrantes. Tenemos muchas instituciones internacionales y nacionales que apoyan a los migrantes. Esto se debe muchas veces que hay personas que emigran ilegalmente y a veces no se pueden abocar con los consulares o no se pueden abocar a alguien, entonces vienen las instituciones y muchas veces son los que más apoyan a los inmigrantes, por lo menos a veces con comida, incluso como hay instituciones en Estados Unidos. Yo estaba viendo un reportaje de unas personas que les dan comida a las personas que pasan los trenes y ahora ya se volvió como una institución. Esto es un beneficio para muchos inmigrantes que van de país a país de manera ilegal. La siguiente diapositiva, por favor. La situación jurídica de los extranjeros. Ahí está, permítanme. Ahí está. La situación jurídica de los extranjeros, por ejemplo, tenemos el enriquecimiento cultural, que esto se da a que... ¿sí? Mirna, no sé si hablas. Está bien. La situación jurídica de los extranjeros. Tenemos que la llegada de personas, por ejemplo, a Guatemala, enriquece nuestra cultura, porque tenemos como ejemplo muchos restaurantes chinos que vienen acá y eso nos enriquece como cultura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diversidad. Acá, por ejemplo, se ha dado el fenómeno, yo sé que todos han ido a comprar a un comercio de los China Mall. Entonces, eso es enriquecimiento ya sea económico. ¿Por qué? Porque ellos vienen y nos aportan a nosotros. Y también tenemos, en algunos casos, la migración puede provocar la exclusión social de los migrantes debido a la discriminación y el racismo. A veces esto pasa mucho en todos los países. Hasta incluso, lamentablemente, pasa aquí en Guatemala, no con los migrantes, sino con nuestros propios connacionales. Vienen de departamentos y vienen acá y a veces suelen recibir incluso discriminación o muchas veces no nos damos cuenta cuando eso pasa. Entonces, a veces los extranjeros sí están en una situación un poco vulnerable. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los derechos de los extranjeros. Hay derechos de los extranjeros, perdón, no ven que ahí estamos. Ellos tienen derecho a migrar, también tienen derecho al refugio y al asilo, derecho a su protección de derechos fundamentales, derecho a la propiedad, derecho a la nacionalidad, derecho de libertad de tránsito. Estos son derechos inherentes de cualquier persona. También derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Tenemos también derecho a la asistencia consular, derecho a la no discriminación, lo que les mencionaba anteriormente. Un migrante puede venir y no importando la situación en que él esté, alguien lo discrimina, ya sea por su raza, por su color de piel, él tiene derecho a ir al consular y a poner su denuncia. También tiene el derecho a la unificación familiar o a casarse prácticamente. Y también tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. La siguiente diapositiva, por favor. La estadística sobre migración. Actualmente podemos ver el porcentaje de inmigrantes y mujeres en el mundo es el 49.7%. Acá podemos ver una igualdad. Anteriormente, ya aquí en Guatemala incluso lo podemos ver, anteriormente solo emigraban padres de familia. Ahorita yo he visto que la situación es igual. Emigran madres, emigran hijas, emigran muchas mujeres porque ahorita ya no les da miedo, la verdad. Anteriormente sí tenía eso de que mucho miedo de que las mujeres emigraran, ya sea porque les podía pasar algo o tenían como una situación un poquito más complicada. Actualmente sí tenemos una emigración de mujeres, una tasa un poco alta. Y a nivel mundial podemos ver que 258 millones de migrantes.
sí, la situación en la actualidad sí está difícil. Muchas personas ya no están de acuerdo con sus leyes, ya no están de acuerdo en sufrir ciertas atrocidades en su país, entonces por eso tienden a migrar. La siguiente diapositiva, por favor. Permítame. Sería los deberes de los extranjeros. ¿Cuáles son los deberes de los extranjeros? Los extranjeros, así como tienen derechos, también tienen deberes. Los deberes es de cumplir con los requisitos y condiciones exigidos por el gobierno de ingreso. Por ejemplo, si una persona viene a Guatemala, su deber es cumplir con las leyes que nosotros normamos. Si acá ponen, por ejemplo, una multa por tirar basura, ellos tienen que acatar esas leyes. ¿Por qué? Porque tienen que acatar las normas de cada país. Y también tienen que obedecer sus leyes y sus reglamentos establecidos en cada gobierno. El siguiente, yo creo que le toca a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Disculpe, Ángela, no se le escucha. Ángela, no se le escucha. Ángela, no se le escucha. Compañeros, como no se le escucha a Ángela, si quiere, pues, alguien más que la cubra. Que no se le oye. Fabi. Buenas tardes, licenciado. Si gusta, yo... Gracias, Brando. Bueno, tenemos aquí las limitaciones y prohibiciones de los extranjeros. Vemos que esto es un tema pues legal y social, puesto de que limita a los migrantes, a los extranjeros en su estilo de vida cotidiano, porque no son las mismas leyes en cada país y pues vemos que hay algunas restricciones que incluyen el ingreso a lugares, a personas que entran a países por lugares que no están regulados y entran de manera ilegal, que esa es una de las prohibiciones también. También podemos ver una de las prohibiciones como de los extranjeros que están en un país y se vence el plazo de su visa, el plazo autorizado por el país, y siguen estando en el país. Entonces, esa es otra de las prohibiciones. Y dentro de las prohibiciones, pues en general está el ordenamiento en general, ¿no? Que cualquier persona puede delinquir y someterse a las leyes del país en el que se encuentra. Estas limitaciones podemos ver que pueden imponerse por razones de seguridad nacional, por el control migratorio, por la preservación cultural también y económica. Entre las consecuencias de aplicar estas limitaciones y prohibiciones que pueden afectar a la vida de los extranjeros, tenemos que no es lo mismo las garantías que se le ofrecen a un migrante que reside de forma legal a uno que reside de forma ilegal, puesto de que no se le garantizan de misma manera sus derechos.
y no tiene también facilidad para acceder a salud, a educación, a un trabajo digno. Y ya que vemos que las personas migrantes que están en nuestro país, por ejemplo, pues los que están de manera ilegal, es muy raro ver que una persona encuentre un buen trabajo como cualquier nacional. Y por lo general estos son más explotados y están en el sector informal. Ahora también vemos de que la siguiente diapositiva, que sería el tema de expulsión de los extranjeros. Así como se les garantiza el ingreso a las personas extranjeras o migrantes, también se les garantiza ciertos derechos cuando estas personas son expulsados de los países. Y claro, ya no tienen la misma igualdad de garantías que los nacionales, porque se les reduce sus derechos como la libertad, ¿no? Puesto de que ya están bajo custodia o pues ya no tienen las mismas libertades que los nacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece las reglas y pautas sólidas para que se deben seguir para la expulsión de extranjeros. Y esto pues asegura ciertos derechos y como les decía ya no cuentan con todas las garantías como los nacionales, pero aún así se les sigue garantizando ciertos derechos. Sin embargo, que existan estos convenios y pactos internacionales no garantiza que se sigan al pie de la letra. Y pues esto lo vemos en que los tratos que se les da hasta muchas veces son inhumanos y en este proceso de expulsión y pueden ser tratados de manera pues inhumana que viola sus derechos. También tenemos aquí otro tema que pues va relacionado con esto, que es el marco legal. Y que en Guatemala, pues el Ministerio de Gobernación tiene la responsabilidad legal de administrar el registro, tanto el registro como el control y la documentación de movimientos migratorios. Y también vemos otro punto aquí, que la Dirección General de Migración es la encargada de hacer cumplir la ley de migración y extranjería. En la Constitución Política de Guatemala vemos en su artículo 29 que garantiza el libre acceso de todas las personas, incluyendo extranjeros, y para que puedan acudir a los tribunales y dependencias del Estado para ejercer sus derechos de acuerdo a la ley, que ya fue otro tema que tuvimos también aquí en la exposición de derechos. Y también vemos que los extranjeros solo pueden acudir a la vía diplomática en caso de la denegación de la justicia. Y pues como último comentario tenemos aquí que la ley de inmigración y extranjería pues garantiza los derechos de los extranjeros en igualdad y para que tengan pues seguridad, tengan dignidad, tengan acceso a sus garantías básicas como son sus derechos y pues es un problema de que pues no se cumplan al pie de la letra, ¿no? Pero estamos en proceso de ir mejorando y pues las estadísticas y de la migración como ese, ahorita, permítanme. Sí, que es aquí Migration Data Portal, que es un portal que ofrece estadísticas y datos confiables sobre la migración. Y pues esta recopilación de datos permite que se puedan afrontar de mejor manera los problemas relacionados con la migración. Y pues eso sería todo de mi parte.
Bueno, voy a finalizar, licenciado. Buenas noches, compañeros. Son varios los retos de la migración, ¿verdad? Ya lo hemos, con anterioridad, ya lo han explicado los compañeros, que este es un fenómeno social que está siendo afectado casi todos los estados, no solo de Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ¿verdad? Y en esta parte, son varias las dificultades que atraviesan los migrantes, ¿verdad? Tanto de migrantes de una manera interna dentro de los propios estados, como también los migrantes externos, ¿verdad? Ya lo decía muy bien la compañera Soto, que hay una gran cantidad de guatemaltecos hermanos que se van a Estados Unidos y son ellos quienes casi en un alto porcentaje, si no mal recuerdo, es el 40% del Producto Interno Bruto que ingresan al Estado. Y esa parte pues es una ventaja porque, como muy bien lo decía la compañera, solo tenemos a México nada más y ya estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Esa parte es bien trascendental. Luego la otra situación, los cambios climáticos también al inicio, pues ya lo decía el compañero Miguel Ángel, que actualmente pues de todos es el del conocimiento la situación de deslave que ocurrió en el Puente del Naranjo, ¿verdad? Y es una situación muy difícil, y en esta parte pues también los cambios climáticos son causa de migración. Y luego la situación más importante, que yo lo veo como de una manera particular, son los refugiados, que en algún momento los migrantes, de pasar de diferentes estados para lograr el sueño americano, ya no pueden y al final de cuentas buscan refugio. A raíz de eso, en Guatemala también tenemos la Casa del Migrante, donde hay muchos hermanos que están actualmente ahí. Voy a finalizar con esta estadística precisamente hoy en la página de Prensa Libre, en la página número... Ay, no veo el número de página. No lo encuentro. Pero bueno, dice la asistencia humanitaria. Dentro de los migrantes, la gran cantidad de migrantes que se tiene últimamente acá en Guatemala, pues no me dejarán mentir, son los venezolanos. Y en segundo lugar están los hondureños. Pero hasta la fecha, según esta cobertura que le dio Prensa Libre, se calcula que por el territorio guatemalteco, en lo que va de este año, han transitado 105,270 niñas y niños, un promedio diario de 400. Esas estadísticas son para analizar socialmente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los estados, ¿verdad? A manera de conclusión, compañeros y licenciado, pues consideramos nosotros que la migración siempre va a existir, y esta es producto de las malas políticas que los diferentes estados nuestros no se tienen. Las malas políticas, pudiéramos decir, ya lo decían ahí, hay la profesionalización está llegando a un alto, pero no existe de empleos, de tal manera que los que nos profesionalizamos, algunos nos vemos en la necesidad de buscar el sueño americano para darle mejor vida a nuestras familias. Nosotros le dimos énfasis a la parte migratoria porque ellos regularmente, quienes migran, regularmente entran de manera ilegal a los diferentes estados, ¿verdad? Y son quienes lamentablemente más problemas van a tener en el camino, ¿verdad? Sin embargo, los extranjeros que ingresan de manera legal, pues ellos vienen a poner, a generar empleos, a poner sus empresas, ¿verdad? También parte de los extranjeros que nosotros tenemos acá en Guatemala, también son los turistas, ¿verdad? Que por la misma diversidad cultural que se tiene en nuestro país, pues eso le ha dado cierto apoyo económico a los diferentes hogares. Entonces, últimamente, ya se me estaba olvidando esta parte, pero si nosotros nos damos cuenta, también existen personas que, así como vienen personas a producir y a generar empleos,
con sus empresas. También ingresan personas, lamentablemente, de manera ilegal, ¿verdad? Tal es el caso del narcotráfico, ¿verdad? Y eso pues ha existido y existirá. Sin embargo, pues siempre el gobierno y el Estado no le ha prestado las políticas adecuadas para darle la seguridad, tanto física como de salud, educación a los guatemaltecos. Esto sería, licenciado, muchas gracias y muchas gracias, compañeros. Si tuvieran alguna pregunta, pues ahí estamos a la orden. Bueno, entonces yo creo que les agradezco a todas y todos por estar presente en esta noche, en este momento, en la mayor parte de las disertaciones que hicieron durante el contenido de este segundo parcial los compañeros que participaron. Pues, como les comento, si ustedes en algún momento notaron, pues tal vez de alguna forma que me incomodaba por las situaciones que se fueron dando, véanlo como una experiencia de vida, como les decía, en el sentido que ustedes hoy por hoy pues van a tener, en un momento le doy espacio al 14, esas vicisitudes pues principalmente en su carrera profesional, y que regularmente con quien más se van a estar ustedes codeando pues va a ser con los diferentes profesionales del derecho, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, muchos van a ser tal vez cerrados, si lo quieren ver así, pero si es una audiencia y no está la hora prevista, pues van para afuera, ¿verdad? O sea, no les van a permitir entrar. Por un minuto tarde que ustedes lleguen, posiblemente no van a poder cerrar un negocio y tal vez están representando a una transnacional, una corporación, una cuestión de ese índole. También van a ver ustedes, pues, que cuando ustedes lean la ley del organismo judicial, se van a dar cuenta que como abogados también tienen responsabilidades, no solamente tener la idea de que se gane o se pierda un juicio, de todos modos siempre se va a cobrar, sino que también tenemos nosotros esa deuda moral, y es nuestro prestigio el que está en juego. Entonces, sí se los dejo yo como que en el ambiente para que ustedes lo consideren, y es como una forma de aconsejarles a ustedes para que puedan ser los mejores profesionales, ya que a veces nos quejamos nosotros de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político y, en fin, de muchas situaciones de Guatemala. Pero para eso, pues nosotros mismos tenemos que empezar también a hacer ese cambio, porque fácil es criticar a mi compañero, a mi docente, al presidente de la República, a los del presidente de los órganos de judicial, legislativo, ejecutivo, etcétera. Pero también nosotros tenemos que empezar a formarnos y pues hacer realmente ese cambio. Entonces, pues les felicito, les agradezco pues también que hayan estado ahí en todo este proceso, y pues ahorita le va a tocar el espacio al último grupo que en su momento pues no se preparó, y pues por eso casi que en modo de castigo le tocó de último, si es que nos daba tiempo, ¿verdad? Y pues ahí sí que es una forma en que ellos también se van a ir disciplinando para que no les vuelva a suceder este tipo de situación. Eh, por aquí me escribe Mirna que en su caso pues no fue fue por cuestiones de trabajo, parece que dice ahí. Al final pues son solidarios dentro de su grupo, y pues hoy por hoy pues ya les toca ahorita el espacio. Entonces les dejo para que hagan su presentación, por favor, y pues a los demás compañeros que les reitero ahí mis palabras. Entonces, por favor, pueden empezar. Gracias, licenciado. Ahorita voy a compartir. Gracias, Jacqueline. Solo me pueden informar si se mira, disculpe. Sí se ve. Sí, Jacqueline. Sí, compañero, sí se ve. Gracias. Bueno, buenas noches, licenciado. Yo voy a empezar a dar lo que es la exposición, ¿verdad?
Pues muchas gracias por el espacio ante todo, licenciado, y perdone pues por el inconveniente que habíamos tenido. Vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy, mi nombre es Jacqueline, perdonen, y pues vamos a hablar sobre lo que son las aplicaciones de las leyes extranjeras en Guatemala. Las leyes extranjeras en Guatemala, la aplicación de estas leyes extranjeras en Guatemala van a establecer, ¿verdad? O van a surgir porque pues definitivamente Guatemala ha firmado convenios y tratados, ¿verdad? Con otros estados y pues en este caso también pues ya tienen una relación con otros estados. Entonces, en este caso, lo que realiza pues esta aplicación sería pues permitir, ¿verdad? Que otras leyes de otros estados vayan a surgir también en parte cierto efecto en lo que es pues en el territorio guatemalteco. Esto también tiene su fundamento en lo que es el artículo 46 de la Constitución Política, ¿verdad? Donde establece que pues las leyes extranjeras también van a tener lo que es preeminencia en lo que es la Constitución. A esto, pues, no se refiere que lo que dicen los convenios y tratados va a ser precisamente, únicamente las leyes que se van a permitir o que van a ser mayor, ¿verdad? Sino esto lo que va a establecer es de que definitivamente vamos a estar como que en un lapso de como que de acuerdo con estas leyes, pero nunca puede sobrepasar lo que establece nuestra Constitución por ser el derecho interno de pues de nosotros, ¿verdad? Nunca puede ir contrario a lo que nosotros tenemos como ley. Pues sí, esto se da porque pues nosotros tenemos nuestra soberanía y ya tenemos nuestra independencia como tal, pues como país, ¿verdad? En este caso, pues también podemos hablar sobre lo que es la soberanía y la ley extranjera, ¿verdad? Que es algo importante que tenemos que tratar. La soberanía como tal va a ser uno de los elementos pues del Estado más importantes, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas ellos es el que nos va a dar nuestra independencia y libertad como Estado y que nos va a dar esta autoridad de podernos poner como, o sea, nos va a dar como nos va a dar ese valor como que tenemos con otros estados, ¿verdad? Frente a otros estados, ¿verdad? Por nuestra soberanía como tal. La soberanía pues se encuentra regulada se encuentra regulada en nuestra Constitución en el artículo 141, ¿verdad? Donde establece que la soberanía radica en el pueblo, quien le delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida, ¿verdad? En este caso también la soberanía, pues por ser uno de los elementos como importantes, ¿verdad? Les da esta autoridad a nosotros de podernos frente a otros estados, ¿verdad? Y pues es también importante, aparte de saber lo que es la soberanía, uno de los puntos importantes que también es necesario conocer es lo que es el significado de lo que es un extranjero, ¿verdad? Para poder ya entender por qué se tienen que aplicar estas leyes extranjeras en Guatemala. Pues el extranjero como tal va a ser una persona que tiene su nacionalidad en otro país, ¿verdad? Y pues que se encuentran en otro territorio. En este caso, pues sería en Guatemala, ¿verdad? También tenemos que establecer cuál va a ser la situación jurídica que va a existir entre el extranjero, pues con Guatemala. Esta, pues, situación jurídica que se va a aplicar es porque ellos tanto tienen deberes como tienen derechos, ¿verdad? Algunos de los derechos que ellos tienen es, pues, definitivamente, como nosotros ya sabemos, son los derechos humanos, que son los derechos intrínsecos que tenemos solo por ser el hecho de ser humanos. Y pues esto nos va a dar como cierta protección, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los derechos que tienen los extranjeros. Aparte, pues el derecho, aparte de eso, también ellos tienen el derecho de poder como optar por bienes, obtener bienes, ¿verdad? Siempre con sus ciertas limitaciones, ¿verdad? Y pues siempre no alterando lo que es el orden público. Y pues lo que establece la seguridad que establezca pues el Estado. Otro pues, de los derechos que tiene es la seguridad personal. Esto nos referimos a la protección que tanto ellos tienen el derecho de poder recibir como el deber que el Estado les va a dar, ¿verdad? Porque pues cuando uno es extranjero, pues independientemente de dónde se vaya, pues se surge lo que es este problema que sí ha sido bastante fuerte, que es la discriminación. Entonces, por lo tanto, existen ciertos cónsules, existen las embajadas, cualquier conflicto que surja con una persona extranjera, ellos también van a poder optar por ir sus embajadas, a los cónsules que existan en el estado donde se encuentren, para poder recibir esta protección que necesitan.
pero así como ellos también tienen ciertos derechos, los extranjeros también tienen que tener tienen la obligación de poder cumplir ciertos deberes, ¿verdad? Que en este caso es también donde se empieza la aplicación de las leyes, ¿verdad? No porque en un país, en el país de ellos, ¿verdad? Se pueda realizar ciertos actos, significa que en el país donde se encuentran ellos también van a tener la facilidad de hacerlo, ¿verdad? Porque pues como habíamos establecido, Guatemala por ser soberano tiene sus propias leyes, entonces a esto nos referimos de que ellos tienen, por si voluntariamente tienen que aprenderse también, no aprenderse, pero tener el cierto conocimiento de las leyes que tenemos en Guatemala, porque por ejemplo, si en Guatemala ellos se encuentran aquí y se empiezan a burlar de nuestra bandera, de nuestro himno, pues eso pues definitivamente es prácticamente como un delito, es un delito, entonces no tienen el derecho de hacerlo y pues es su obligación es respetarlo, ¿verdad? Pues otra de las obligaciones que ellos tienen es poder contribuir en lo que son en los impuestos como tal por estar dentro del país, que indirectamente lo hacen, por ejemplo, cuando van a la tienda, por el IVA, entonces por el registro que se compran, indirectamente ya también están contribuyendo, pero en sí es parte de sus obligaciones contribuir, y también pues en cierta parte tienen que abstenerse en ciertas actividades políticas, ¿verdad? No todo lo político ellos pueden contribuir, ¿verdad? Pero sí tienen otras opciones de poder contribuir en el país, ¿verdad? Que prácticamente es el turismo, ¿verdad? Que es lo que nos ha dado bastante plusvalía por todo lo que nosotros tenemos como pues de turismo. Pues aparte de eso, pues también algo que es importante es lo que es algunas de lo que son la situación jurídica que tienen los extranjeros con Guatemala, pues algunas de las normativas que lo van a ayudar, ¿verdad? Es la Constitución Política de la República de Guatemala, también está lo que es la ley del organismo judicial, también se encuentra el Código de Notario, también se encuentra lo que es el Código de Derecho Internacional Privado y también pues específicamente el Código de Inmigración, ¿verdad? Que ellos son los que contribuyen y ayudan a lo que son los extranjeros y los nacionales, que mayormente ven lo que es, le dan como más preeminencia a lo que son las entradas y salidas de los extranjeros, exceptuando a los diplomáticos y los cónsules, que pues ellos tienen diferentes, es como una excepción, ¿verdad? Entonces, pues aparte de esto, creo pues mayormente pues sería estableciendo eso, ¿verdad? Y también pues tenemos que hablar sobre lo que es el estatuto personal, porque pues al final uno de los elementos como más importantes del estatuto personal es la nacionalidad, también se encuentra lo que es el domicilio, ¿verdad? Y también lo que es la capacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de nacionalidad, pues va a ser aquel vínculo jurídico que se tiene de la persona con el Estado, ¿verdad? Pues con el Estado, en este caso, pues los guatemaltecos. Y cuando hablamos de lo que es el domicilio, pues eso va a representar esta sede pues jurídica y legal que la persona va a tener, donde va ellos a establecer que van ahí a recibir sus notificaciones y donde ellos se encuentran, ¿verdad? Los elementos del domicilio pueden ser 3, ¿verdad? Que está el espacial, que este consiste en dónde va a ser la residencia de la persona. También está el temporal, donde se va a encontrar temporalmente. Y pues está el intencional, que es donde él va a tener la voluntad, donde ellos se van a querer establecer su domicilio. Pues esto lo que hace es determinarle a la certeza o le va a dar una certeza al Estado de dónde ellos se van a encontrar para que ellos puedan pues cumplir con sus obligaciones y también el poder tener su capacidad, ¿verdad? La capacidad que tiene la persona, ella puede ser lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio y la relativa, ¿verdad? La capacidad de goce, que también también es conocida como la capacidad de derecho o adquisitiva, y esta es la capacidad que tiene el sujeto de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Que en este caso, y también pues está la capacidad de ejercicio, que va a ser aquella capacidad de obrar o de hecho, que pues también se establece en el artículo 8 del Código Civil, donde habla que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, ¿verdad? Y pues son mayores de edad los que hayan cumplido los 18 años.
Y por último, pues tenemos esta capacidad relativa, ¿verdad? Que se refiere a aquella capacidad que van a tener los menores de edad de poder hacer, por ejemplo, ciertos trabajos que establece la ley. Estos son pues información general de lo que es los elementos del estatuto personal, ¿verdad? Y pues por eso mismo se tiene que saber pues como una conclusión, ¿verdad? De lo que acabo de presentar, es importante tanto entender por qué se aplican las leyes, ¿verdad? Porque cuando existen también, vienen extranjeros, ¿verdad? O nosotros como tal, también vamos a ir a otros lados, que también se tienen que aplicar las leyes y ver cuál es la ley, pues que se tiene que aplicar en su momento, ¿verdad? Y pues definitivamente hay que, como se existe una relación con los otros estados, por eso es tanto la importancia de darle lo que es la importancia de definir lo que cuál es el que es un extranjero, su situación jurídica, y pues de entender que pues definitivamente aunque las leyes internacionales tengan cierta preeminencia como establece la Constitución, no significa que van a estar más encima de nuestra propia Constitución. Pues eso sería todo de mi parte, pues puede continuar mi compañero. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, jóvenes, licenciado. A mí me correspondió las corrientes acerca de la aplicación de las leyes extranjeras. Pues esta sería la necesidad de regular acontecimientos que sucedieron dentro de nuestro ordenamiento interno. Con relación a los ordenamientos jurídicos extranjeros, dio origen a varias doctrinas, las cuales les voy a resumir un poco. La primera sería la teoría normalista, que se considera que el derecho extranjero es el derecho que por lo tanto es llamado el formulado por la norma del conflicto en que, tiene un carácter imperativo que no es el mismo que el derecho nacional, por lo que podemos tomarlo en cuenta, ya que no podemos aplicar el derecho extranjero como derecho interno, ya que si se tomara a consideración totalmente se tendría que modificar la norma interna. En la teoría realista es la contraposición a la teoría normal. Se considera que el derecho extranjero más como un hecho, ya que se considera más como sucesos que tienen consecuencias jurídicas a las personas por elementos de otros. No sé si otro compañero puede terminar la parte de nuestro compañero, creo que se le perdió la señal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Les saluda Juan José. Es un honor saludarles. Voy a complementar la exposición del compañero. Estas corrientes se integran en dos teorías, las cuales son: la primera es teoría normativista, que esta considera que el derecho extranjero es un derecho, por lo tanto llamado formulario por la forma del conflicto del juez. Y continuamos con la segunda, que es la teoría realista, que es la contraposición de la teoría normativista. Esta considera que el derecho extranjero es más común como un hecho, ya que considera más como un suceso que tiene consecuencias jurídicas. También se integran lo que es la aplicación de oficios en las leyes extranjeras. Esta se encuentra fundamentada en la Escuela Moderna Savigny, en la cual la ley extranjera era simplemente como una obligación para resolver los conflictos. Esto está establecido en el artículo 408 del Código de Derecho Internacional Privado. Posteriormente a esto está la aplicación, lo que es la petición de parte del derecho extranjero. Esta corriente establece que la única forma de considerar un derecho es como un mero derecho que alude a través de traspasos de fronteras entre distintos territorios. Continuamos con
el siguiente, bueno, en mi caso me toca a mí exponer lo que es la normativa internacional en cuanto a la aplicación del derecho extranjero. Estas resoluciones de conflicto de leyes con respecto a su validez espacial se integran de dos. El primero sería la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, el cual fue adoptado en 1979 en Guatemala. Su finalidad es establecer la norma jurídica aplicable para resolver los conflictos que puedan surgir entre Guatemala y otros estados. Esta norma en esta norma establece en su artículo primero que la determinación de la norma jurídica aplicable para elegir situaciones vinculadas con el derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención. Continuamos con la segunda Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del Derecho Extranjero. El 8 de mayo de 1979 se firmó en Montevideo la Convención Interamericana sobre Prueba e Información, pero nuestro país no lo ha ratificado aún, pues tiene por objeto establecer normas con cooperación internacional entre los estados. En cuanto a en este convenio, en el artículo 3 de la misma norma, el mismo cuerpo normativo, establece que la cooperación internacional en la materia que trata de esta convención se prestará por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos para que el estado requerido como parte del estado requiriente serán considerados medios idóneos a efecto que esta convención, entre otros, podemos aportar o puede aportar las siguientes pruebas: la prueba documental, las pruebas periciales y los informes. Muchas gracias. Bueno, no sé si faltará alguien más, compañeros. Buenas noches, Charlie. Voy a continuar yo. Gracias, Cata. Continuaríamos con las teorías normativistas. La invocación del derecho extranjero para su aplicación extraterritorialmente, es decir, fuera del ordenamiento que la creó, ha prevalecido como un derecho. Esto aludiendo que no puede negarse su procedencia en los casos en que fuera aplicable. Es por eso que estas teorías normativistas consideran que el derecho extranjero es derecho. Por lo tanto, el llamado formulado por la norma de conflicto del juez está dirigido al orden jurídico extranjero en cuanto al conjunto de normas. Esto quiere decir que la norma creada con el fin de dirimir los conflictos de leyes debe remitirse directamente al ordenamiento jurídico extranjero para que sea aplicable esta al caso concreto. Dentro de sus grandes fundamentos en esta teoría se encuentra la circunstancia de la extraterritorialidad. Esta hace referencia a que a pesar que la norma está siendo aplicada en un ámbito espacial de validez distinto al contemplado, esta no pierde su eficacia ni su fuerza ejecutoria. Asimismo, se configura la tesis de la apropiación e inserción del derecho extranjero. Esta basándose en que el derecho extranjero debe proveérsele el método para su integración en el ordenamiento jurídico interno para que su aplicación no suscite un conflicto de leyes. La otra teoría sería la teoría realista. En contraposición de las teorías normativistas, las teorías realistas consideran que el derecho extranjero es como un hecho, es decir, un suceso que provee de consecuencias jurídicas a la persona por el hecho de encontrarse en una situación con elementos extranjeros pertenecientes a otros estados. El debate que se ha suscitado entre sí es un hecho o un derecho. Permite formular que en definitiva es un hecho naturaleza que le es atribuida como resultado de la extraterritorialidad y que tiene la virtualidad de transformar con lo que es derecho en hecho al transponerse a las fronteras de los estados.
Con anterioridad se realizó un análisis de la escuela holandesa. Esta permite fundamentar esta teoría al afirmar que la aplicación del derecho extranjero es meramente una cortesía internacional. Al realizar un cotejo entre la escuela antigua y la teoría realista, es posible descifrar que en realidad el propio Estado permite la aplicación de una norma, no creada ni emanada por sus órganos, y aún así permite su aplicación dentro de su territorio, siempre y cuando así lo haya determinado. Sin esta autorización, la aplicación de dicha norma no sería posible. El uso jurídico es otro elemento que le ha permitido defender sus principios e ideales a la teoría realista. Este hace una referencia a la resolución que dictaría un juzgador al momento de someterse a un derecho extranjero. Gracias. Licenciada, buenas noches. Solo para finalizar con el tema, con referente a lo que es el derecho, la aplicación de derecho internacional extranjero hacia Guatemala, pues algo que, como ya habían explicado las compañeras anteriormente, pues lo tenemos regulado en la Constitución, misma que también hace referencia a unos ejemplos que son como, por ejemplo, cuando una persona se quiera casar con otra persona en el extranjero, tiene que regularlo, tiene que saber qué aplicación de la ley le corresponde a cada uno. Si dentro del matrimonio la persona, pues hay unos acuerdos y cómo pueden establecer para que al momento de que pues ellos puedan procrear a un hijo o algo así, con de que los estados contratantes pues comprendan y brinden la información sobre las pruebas. Perdón. Asimismo, pues como es decir que la norma jurídica puso al fin un proceso, perdón, voy a leer esto de acá, lo que está en la presentación. La aplicación de la ley representa la utilización de las mismas que en la resolución de determinado caso en concreto, es decir, que la norma jurídica puso en fin un proceso y finalizó una decisión jurisdiccional, el perteneciente al derecho extranjero. En esta acción por parte del juzgador es que permita por el ordenamiento interno que les da paso a las normas o no creadas por el mismo para regir las situaciones dentro de su territorio. Otra de las cosas también es que en Guatemala el desarrollo dentro de su ordenamiento interno normativo que le permite la resolución de un conflicto de ámbito especial. Por esa razón de que el motivo de ampliar la cooperación entre estados, se ha formulado varias convenciones para la resolución de controversias que pudieran llegar a suscitarse por motivo de ilustración como mención de los más importantes.
pues como en conclusión, muchas gracias. Solamente vamos a dar como una preliminar de lo que es en teoría la aplicación de la ley extranjera, ¿verdad? Pues en teoría la aplicación de la ley extranjera lo que va a realizar es como hacer que los extranjeros, tanto los extranjeros como los nacionales, vamos a tener como una cierta, vamos a estar en una situación jurídica, pues, donde se puedan aplicar tanto los derechos y las obligaciones de cada uno, ¿verdad? De manera, pues, legal y justa en teoría. Y pues en este caso lo que también se pretende es como equilibrar la soberanía que se tiene, ¿verdad? Con respecto a un estado con el otro estado, ¿verdad? En el cual pues se toman en cuenta lo que son las leyes de otros estados, pero también basándonos definitivamente con nuestra constitución, y pues lo que pretende solo es hacer ese equilibrio de lo que es la soberanía de un estado con otro estado, pues en conclusión con respecto a la aplicación. Pues otra de las conclusiones que nosotros llegamos es que definitivamente pues tiene que existir una situación jurídica entre los extranjeros con nosotros, ¿verdad? Porque así nosotros le podemos dar esos derechos y obligaciones que como toda persona merece. Y pues también el derecho internacional privado lo que pretende es hacer que si existe algún tipo de conflicto entre estados, poderlo llegar a resolver, ¿verdad? Y pues en teoría, pues sería mayormente las conclusiones que nosotros pudimos llegar ante la investigación que se realizó. Y pues lo que alguna de las recomendaciones que tendríamos que hacer es como una investigación para ver cómo llegar a los procesos exhaustivos, ¿verdad? Para poder llegar a resolver algún conflicto, ¿verdad? Cuando exista con un estado, con otro estado, ¿verdad? Y pues definitivamente siempre tomar en cuenta lo que son las leyes internacionales con nuestra ley, ¿verdad? Que se pueda aplicar. Y pues eso sería eso. Muchas gracias por su atención y por la ayuda, licenciado, de podernos dar el espacio de poder dar nuestra presentación el día de hoy. Lamentablemente algunos compañeros todavía se ven en el tráfico, pero mayormente pues eso era lo que queríamos abarcar, que era esta conclusión de que si se tiene que llegar tiene que existir un equilibrio entre los estados soberanos que tanto que ratifican los convenios, los tratados, para poder llegar a entender, en teoría, pues tener la paz que pues generalmente se mantiene ahorita, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, eso sería todo. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y entonces, pues, les deseo feliz noche a los que están conectados, porque comprendo que muchos ya se pasaron al otro curso que empezaba hace 15 minutos. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Solo Cristian creo que me levantó la mano. Dígame, Cristian. Gracias, licenciado. Un placer saludarlo. Muy buenas noches. Solo con una consulta, es que estaba verificando en Classroom los archivos que se han subido, pero fíjese que estaba validando que el cuestionario de mi grupo no se ha subido todavía, Lick, pero como en la última clase me indicó que se lo reenviara, ya lo reenvié, pero quería consultarle para la ponderación del cuestionario y para poderlo cargar a Classroom. Voy a ver. 27.